Y entonces vamos a hablar ahora del neuromarketing. El neuromarketing, hemos hablado antes de la inteligencia artificial, pues el neuromarketing es la aplicación de la neurociencia a los negocios, a la economía. Y aquí sí que es verdad que hay mucho que descubrir. Y sobre todo en América Latina todavía hay muy pocos proyectos que hayan tropicalizado lo que ya se conoce en Norteamérica y en Europa sobre el mundo de cómo reacciona nuestro consumidor. Y esto también son datos. Aquí, por ejemplo, con el laboratorio con el que trabajamos allí en España, en Madrid, pues hemos trabajado aquí en América Latina pues, con cantidad de proyectos, todavía muchos menos que los que he tenido experiencia en Norteamérica o en Europa. Y bueno, y en este caso usamos distintos tipos de dispositivos. Por ejemplo, eso que tengo yo ahí encima del cabello, bueno, pues es un electroencefalógrafo, coloquialmente llamado neurosensor, ¿no? Que lo que hace es que en función de ciertas áreas de nuestro córtex que se excitan ante cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier olor, podemos medir el impacto de cualquier variable, bueno, pues realmente si tenemos atracción o aversión a ese concepto, a esa marca. Y después, por ejemplo, en la mano izquierda tengo un equipo llamado detector de mentiras, ¿vale? que usa a veces en algunos países la policía, o usan los servicios secretos. El detector de mentiras es un equipo de detección galvánica en la piel, básicamente. Y es, no sé si recuerdan, cuando han estado en un cine viendo una película emocionante, en el mejor momento, ya que estamos en un cine, lo podemos recordar de manera vívida, pues en un momento se nos ponen los vellos de punta, ¿verdad? Cuando hay un momento en el que esa excitación es máxima. Bueno, pues esa emisión galvánica en ese momento es máxima, ¿vale? Bueno, pues este equipo detecta en microsiemens, o sea, algo muy sensible, detecta cuál es esa emisión galvánica y si finalmente algo nos atrae o no, o al contrario, nos origina un rechazo. Y por ejemplo, encima de la pantalla, aquí estamos trabajando con la marca de material deportivo más importante ya del mundo, ha superado a todas las demás grandes marcas del deporte. Bueno, pues aquí en este caso, con esa pequeña cámara, vamos a ver distintos tipos de microexpresiones faciales. La persona que está delante, vamos a estar de manera transparente diciendo lo que sentimos sin saberlo y sin decirlo. Es decir, las microexpresiones faciales también se ha demostrado que aportan muchísimo valor de cómo el cliente se siente ante cualquier producto. Vamos a ver un ejemplo. Esto es una marca, se estaban validando, como antes vimos también. Bueno, pues se estaba validando cuáles eran en 3 segundos el comportamiento de cientos de usuarios en esa marca, cuáles eran los elementos que realmente estaban atrayendo o sobre todo los elementos que originan un vacío en las fijaciones oculares, que se llama las zonas, digamos, las zonas de sombra, ¿no? Bueno, pues esas zonas de sombra que pasan desapercibidas, esas zonas ciegas, bueno, pues realmente impactan mucho, porque a veces gastamos mucho en cualquier tipo de publicación, ya sea en redes, a través de campañas, o ya sea en cartelería exterior, y nos origina, bueno, pues una merma importante en nuestro presupuesto sin saber qué está funcionando o no está funcionando. Bueno, pues con la imagen que vimos antes, vamos a explicar un poco esa historia. Esta imagen, aunque parezca casual, esa combinación del elemento que queremos destacar, que es la botella con la etiqueta de la marca, es lo más reconocible, y incluso el logo lateral inferior derecho, queríamos saber si esa combinación nos llevaba finalmente a conocer la marca. Bueno, pues si nos adentramos un poquito, nos damos cuenta de que justo la cara semioculta de ese joven, mirando a esa cara tan visible de esa joven, hacía que ese triángulo que estamos viendo ahí, donde la marca está siempre por medio, la marca de los dos grandes productos, digamos, que queremos destacar, pues hacen un barrido en solo 3 segundos de 2 veces. Es decir, en solo 3 segundos ha habido 4 fijaciones importantes en la marca. Eso es todo un éxito. Esto es de los mejores casos que he vivido. Y evidentemente, si no hubiera sido por este tipo de selección, donde hubo más de 20 opciones, habríamos perdido una obra de arte. Esto es una Gioconda. O sea, el haber hecho ese fotógrafo que realizó esta fotografía es una auténtica Gioconda. O sea, fue increíble, ¿no? Bueno,
al igual que esta salió bien, la gran mayoría siempre salen mal, ¿eh? O sea, aquí les pongo un caso de cómo un fotógrafo dio con la tecla. Aquí estamos viendo esas secuencias de fijación, cómo el pasar por la marca ha sido permanente. El logo que vemos en la parte inferior derecha no ha tenido ni una sola atracción visual, cuando se suponía que era posiblemente un punto de contacto. Es decir, si no hubiésemos jugado con esa triangulación de la vista, la sonrisa de esa joven, lanzándole a una persona desconocida, semioculta, y en medio siempre dos botellas con la etiqueta correspondiente, hubiésemos perdido una cantidad de potencial. Aquí estamos hablando de esta campaña, fue de varios millones de dólares por país, ¿eh? Así que es importante saber si va a funcionar o no. Bueno, pues al igual que esto, lo podemos aplicar también al universo web. La mayor parte de las webs son un auténtico desastre. Pero no porque yo lo diga, que por supuesto es fácil criticar y lo difícil es hacer bien las cosas, ¿no? Desde fuera es fácil decir esto está mejor o peor, sino porque el mismo Amazon lo reconoce, que es el site actualmente, después de Google y de Facebook, más visitado del mundo en Internet. Así que Amazon está permanentemente aplicando herramientas de este tipo para mejorar su experiencia, porque siempre hay elementos mejorables, ¿no? Entonces, en este caso se están dando cuenta de que no coincide el punto donde estamos mirando, que ese punto amarillo es más grande cuanto más milisegundos estamos observando, y más pequeñito cuando es menos tiempo el que estamos dedicando. Siempre en milisegundos, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que el cursor no tiene nada que ver con donde realmente estamos mirando. Y por desgracia, ¿no comentábamos antes que el ejército americano se equivocó en el frente del Pacífico midiendo lo que no debería medir? Pues esto es un caso típico. Durante 20 años, yo mismo, equivocado, he estado pensando que la zona donde el cursor se posiciona es la zona donde el usuario está teniendo más atención. Bueno, estamos viendo que no tiene nada que ver, prácticamente no hay coincidencia. Porque las herramientas que teníamos hasta hace poquito solamente nos permitían lo primero, no lo segundo. Así que con esto nos damos cuenta de que es fácil equivocarse. Esto fue otro caso de una marca de moda donde el impacto del tono de la música con palabras muy concretas, con palabras clave muy cortas, pero muy grandes, tenían un impacto positivo demoledor en la atracción del usuario. El ritmo de la música con esos textos eran lo que realmente atraía, no en sí, ni el modelo, ni las prendas, ni demás. Llamaba mucho la atención sencillamente el formato que se había utilizado. O por ejemplo, en las tiendas físicas se puede hacer lo mismo. Esas gafas que se pueden portar, que son los eye trackers móviles, nos permiten que, pidiendo permiso por supuesto a cada uno de los visitantes, de los compradores, pues poder saber cómo reaccionan en un entorno real de compra. Es importante que cuando realicen cualquier tipo de aportación de neurociencia a cualquier negocio, cualquier tienda, siempre lo hagan en el entorno real de compra, jamás lo hagan en un laboratorio. Y se lo digo ya por experiencia. Son tantos años trabajando en ello que, claro, aunque todavía se sigue practicando mucho en laboratorio, lo mejor es clientes reales en espacios reales. Y se puede saber, por ejemplo, con esas gafas, se puede saber en este pasillo si la altura de esas estanterías son las adecuadas, si el número de maniquíes, incluso los centrales en el pasillo, son adecuados o son al contrario un elemento distractor, o incluso como un modelo integral, en este caso un maniquí integral o un maniquí parcial, es más atractivo que otro. Trabajar con el balizaje, con las etiquetas, con la cartelería, con incluso cuáles son la retroiluminación que tenemos en la zona del pasillo, con la cartelería. Es decir, todos los elementos de señalética, por ejemplo, tienen un aporte importantísimo. Y la única forma de saberlo, clientes reales en entornos reales. Y por ejemplo, algo que se está trabajando mucho últimamente, este fue un caso en España, es el tema de la influencia de lo digital, de lo físico con lo digital. Eso es un concepto que quiero que aprendan, y es que cada día hay más interacción del usuario entre el lugar físico con lo digital. Va a un lugar físico y está investigando también cómo son las referencias de ese producto. En este caso tenemos una aplicación propia en esta marca, por lo cual el usuario está interactuando con la marca escaneando un código QR, que ya todos sabemos después de la pandemia cómo se utiliza.
Bueno, pues en este caso, saber si algo funciona o no funciona, si una aplicación móvil es un elemento disuasor o es un elemento atractor, bueno, pues con eso nos va a venir bien para saber si estamos triunfando con ese tipo de elementos. O algo tan importante para Costa Rica como es el café. Saber, por ejemplo, con este tipo de equipos, esto lo hemos visto con muchas marcas de café, cómo realmente hasta el consumo del café está afectando, por supuesto, todo lo que es el packaging de cualquier buen café. Es algo tremendamente importante, influye muchísimo, pero ¿cómo influye si la taza es de porcelana o es de cristal, es de vidrio? Si el logotipo de la marca de café está en el platillo, está fuera de la taza o en el pie, en el foso de la taza. Todo eso al final influye en la percepción del café. Hasta el peso de la cucharilla influye en el sentido, en la percepción que tenemos de la calidad del café. Una cucharilla un poquito más pesada nos hace sentir que el café es más denso y por tanto de mayor calidad. Es decir, todo eso al final influye en cómo siente un cliente cuando consume un café. Así que para que vean qué complejo es todo, quiero acabar esta parte de la neurociencia con un caso real de cómo la sonrisa hacia un cliente es un poder magnético. Esto fue un museo, el primer museo en Latinoamérica que utilizó técnicas de neurociencia para poder validar cuál era la experiencia del visitante, del turista, cuando llegaba a un lugar. Bueno, pues resulta que la sonrisa de los guías estaba muy por encima como elemento especial, como elemento de valor, por encima del edificio, que era un edificio famoso de Frank Gehry, el mejor arquitecto del mundo actualmente, o incluso el propio contenido del museo. Es decir, cómo te atraía, cómo te trataba el guía, era fundamental para originar un buen recuerdo, una buena experiencia y por tanto una buena prescripción a familiares para que finalmente también visitaran ese museo. Así que todo es cuestión al final, todo es cuestión de detalles. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco en la parte de las redes sociales. El social listening se basa en cómo podemos conocer lo que se dice de nuestra marca en las redes. Pero no solamente lo que se dice de nuestra marca, sino lo que se dice de cualquier marca de la competencia. Y para ello tenemos muchísimas herramientas, pero todas siempre vinculadas a comprender cómo es la convergencia de medios. Este cuadro me costó muchos años digerirlo y comprenderlo, y es que no podemos poner todos los huevos en el mismo canasto, como se suele decir tradicionalmente, ¿no? Los medios pagados, PPC, ahora mismo los medios pagados, pagar en Meta, para Facebook o Instagram, pagar en Google Ads, cada día es más costoso. O sea, cada día nos encontramos que los costes por clic son más elevados. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, son 3 veces más caros que antes de la pandemia. Bueno, pues los medios pagados son importantes, pero son efímeros y además tenemos que tener mucho cuidado optimizando campañas porque si no nos arruinamos. Después están los medios propios, que es la presencia que tenemos en las redes, la presencia que tenemos en Google fundamentalmente, nuestra web, nuestro blog, y tenemos también los medios ganados en redes sociales, que como sabemos son medios prestados. Si les dijera que cuando arranqué a gestionar redes sociales para clientes fue en el año 2006 y no era ni Facebook ni Twitter, sino empecé a trabajar con MySpace y con Hi5, me preguntarán dónde está ese trabajo que hice durante esos años, ¿no? O todo el trabajo que hice cuando trabajé, por ejemplo, con Snapchat, ¿no? Que estuve trabajando mucho tiempo con clientes en ese tipo de medio social. Así que con esto nos damos cuenta de que tenemos que combinar correctamente todos, pero normalmente adolecemos del que está en verde, los medios propios. Los medios propios les solemos prestar muy poca atención y finalmente son los más eternos que tenemos dentro de lo digital y demás. Bueno, pues tenemos muchas herramientas para hacer todo esto. Para la parte social tenemos, por ejemplo, esta herramienta que nos permite, Rival, es todavía semi-gratuita, o sea, tiene su versión freemium, nos permite saber de una manera muy fácil los ratios entre marcas importantes, para conocer cómo estamos por encima o por debajo de una marca en función de ciertas variables. Por ejemplo, nos da de una manera muy sencilla cómo una marca ha tenido una publicación que ha tenido mucho más éxito que otra y por qué, desde un punto de vista totalmente estadístico. O nos puede incluso comparar
las marcas que deseemos, pueden ser 2, 3, 4 en grupo, compararlas con la media del mercado, con lo cual saber si la salud de mi marca en las redes sociales es la adecuada o no. Todo esto es importante porque los insights directos que nos brindan tanto Facebook como Instagram, como Twitter, ahora, que cada vez son menores, o incluso como TikTok, pues son datos que cada día son más fríos. Aquí lo que hacen estas herramientas es que te los enriquecen con una, digamos, con una acción de la inteligencia artificial para poder comprender mejor los datos. Por ejemplo, Hootsuite, muchos de ustedes ya lo reconocerán, es la herramienta más utilizada para publicar en redes sociales porque es imposible hacer un login permanentemente si tenemos varias cuentas, varios canales, varios usuarios en las redes sociales. Es imposible, sobre todo cuando son varios, de una agencia por ejemplo, es imposible tener todas interconectadas. Así que Hootsuite ha sido desde hace muchos años la herramienta líder en el mercado, no solamente para poder publicar en las redes sociales de una manera a veces semiautomática, sino también pues para tener estadística muy rica donde comparamos la influencia en distintos tipos de redes. Por ejemplo, he trabajado con algunos proyectos en los que cada día le preguntaban más de 20 veces, a veces más de 100, ¿vale? Pero en este caso más de 20 veces al menos, le preguntaban la misma pregunta: ¿a qué hora abre la tienda o a qué hora cierra la tienda? ¿Verdad? A que eso es algo bastante frecuente por las redes, por Twitter, por Facebook, por cualquier canal. Bueno, pues en este caso tiene la opción de colocar mensajes semiautomáticos que, detectando ciertos patrones con ciertas palabras, la respuesta es automática. Y evitamos que nuestro community manager tenga que perder el tiempo, tenga que perder 1 hora al día respondiendo al mismo mensaje de forma permanente. Así que tenemos cantidad de herramientas que nos permiten enfocarnos en lo importante y aportar neuronas, como dijimos al comienzo, y no perder el tiempo en aquello que sea mecánico, que no aporte valor. Por ejemplo, en este caso, lo bueno que tiene Hootsuite y otras herramientas como veremos ahora es que podemos hacer una revisión de cómo está el mercado. Sería absurdo si ahora mismo tenemos, por ejemplo, 10 competidores, tener que meternos cada día, una vez al menos, a revisar lo que están publicando en los distintos canales y medios de redes sociales que tienen, porque si no perderíamos demasiado tiempo. Bueno, pues en este caso creamos columnas y en cada columna tenemos cierto tipo de búsquedas. Por ejemplo, quiero saber que cuando mencionan a cierta marca o a ciertas marcas aparezca ahí el contenido. Eso me ahorra muchísimo trabajo, porque tengo un cuadro de mandos donde todo está juntito, no está todo regado en muchas redes que tengo que ir investigando a tiempo real. Tengo que estar al día de lo que hace la competencia, de cuáles son el tipo de ofertas, promociones, de lanzamientos de la competencia, porque es cuestión de vida o muerte. O por ejemplo, podemos saber con estas herramientas cuáles son las mejores horas del día o los mejores días de la semana para publicar. Y eso en función de patrones, incluso de correlaciones estadísticas bastante avanzadas, ¿no? Bueno, pues en este caso, ahora veremos que no va a ser lo mismo publicar en un momento que en otro. O sea, es más importante publicar, por ejemplo, con formato tradicional o publicar en Reels. Bueno, pues en este caso estamos comparando con Metricool. Es una herramienta que ha sustituido a la Hootsuite un poco porque es más económica y aporta prácticamente lo mismo. Así que si tienen que usar ahora mismo una u otra, les recomiendo Metricool sencillamente por precio, porque es muy parecida a la anterior, pero aporta cositas interesantes como la comparación dentro de la misma cuenta en redes sociales, la comparación de distintos formatos. Oye, es lo mismo un Reel, es lo mismo trabajar con un post convencional, es lo mismo trabajar con una historia. Bueno, pues podemos comparar cuál ha sido la eficiencia de cada uno de ellos. O por ejemplo, también aquí es muy importante cómo la comunidad va creciendo en función de ciertas acciones. No es decir, tal publicación ha generado tantos seguidores, porque muchas veces se hace un roboteo y el usuario no ve el contenido a tiempo real, sino que tarda minutos, horas o incluso días en visualizarlo. Así que ellos te ayudan a comprender qué ha hecho que crezcan ciertas redes sociales. Y lo bueno es que desde un solo lugar tienes acceso a todas. Puedes conectar todas las redes sociales para publicar de una manera mucho más interesante. Social Desk, por ejemplo, también es muy interesante porque simplifica el proceso. A veces muchos datos es
más negativo que no tener datos, porque a veces nos abruman y dejamos de consultarlo. Esta herramienta particularmente me atrae bastante porque te permite también hacer programación inteligente. Es decir, podemos publicar aquí un contenido y esperar que él mismo detecte cuál es el mejor momento de este día para publicarlo, en función de la actividad de mi comunidad que me sigue. Si no tengo que pensar si va a ser a las 11, a las 11:15 o a las 3 de la tarde. Directamente el sistema nos ayuda. Y además, algo muy importante es Linktree. Linktree, todos sabrán que es una forma en la que podemos aportar en redes sociales como Instagram, que son bastante activas, sobre todo en el mundo de la moda, por ejemplo. Pues en Instagram podemos colocar en nuestra bio, en nuestro perfil, podemos colocar un enlace que nos lleva a todas las redes sociales y a la forma de contactar con nosotros. Porque evidentemente el usuario cada día es más multicanal, cada día nos llega desde más fuentes diferentes. Entonces tenemos que dejarle con un solo enlace la posibilidad de rápidamente llegar a nuestro Facebook, si preferimos Facebook, llegar a WhatsApp, si lo preferimos, un formulario en la web o directamente en la landing page con las ofertas del mes. Es decir, todo eso intenten trabajar mucho con Linktree, ¿vale? Con enlaces que sean árboles de contacto. Y aquí vamos a hablar ya de la última herramienta con social listening, la más importante actualmente en el mundo, pero es muy costosa. Al igual que les he comentado, las anteriores son mucho más accesibles o gratuitas. Esta es más costosa, pero aporta una información de oro. Y le voy a poner casos reales en los que he estado involucrado y la cantidad de información útil que aporta. Por ejemplo, el volumen de menciones por día de toda la competencia que elijas para un cierto país, para una cierta región. Con lo cual es importante saber que, bueno, que ciertos días para ciertas marcas son más proclives a tener reacción que otras. O por ejemplo, en este caso, publicar a las 10 de la mañana es menos de un 50% menos efectivo que publicar a las 8 de la mañana o a las 11. Y esto es importante, porque tenemos que saber cuándo nuestra comunidad se encuentra más activa, días y horas. O también, por ejemplo, el sentimiento. El sentimiento, positivo, negativo o neutro, se mide gracias a la inteligencia artificial con todas estas herramientas. Pero Brandwatch lo hace especialmente bien porque nos lo puede comparar incluso por marcas. Lo que vemos en gris es un sentimiento neutro, donde no es positivo ni negativo, pero cuando es rojo, es negativo. A veces a la inteligencia artificial se le escapa la semántica de la parodia, de la ironía, del sarcasmo. Esto me ocurrió con un caso allí en Europa, con una compañía aérea low cost, que hubo un mensaje viral en Twitter donde un pasajero, tomándose una fotografía en su asiento, decía: lo bueno de viajar con esta compañía, que no digo cuál es, pobrecita, ¿vale? Lo bueno de viajar en esta compañía es que mientras viajas practicas yoga. Entonces, para esta herramienta era positivo. Viajar, lo bueno, yoga, son palabras todas positivas, ninguna negativa, ¿cierto? Y el hombre salía haciendo contorsionismo, como un fakir en la India, apretado, que ni cabía en el asiento, y estaba hablando mal de la marca, evidentemente, se estaba riendo de la marca. Era un hater de la marca. Entonces, por supuesto, la inteligencia artificial a veces tiene este tipo de comportamientos. Esto lo vemos muchísimo en política. En política, el sarcasmo es el orden del día. Queremos decir lo que queremos decir diciendo lo contrario. Eso la inteligencia artificial todavía está lejos de comprenderlo, ¿vale? Bueno, y también los emoticonos, los emojis, muy importante. De cada marca tenemos que saber cuáles son los emoticones vinculados a ella. Y eso, evidentemente, como la gráfica es muy difícil de detectar, o sea, las imágenes, tenemos que tener un comportamiento, una revisión humana para saber si las imágenes de nuestra marca son positivas o negativas. Con los emojis es muy claro, con los emojis ahí sí que no hay sarcasmo. O por ejemplo, saber la psicodemografía de nuestros clientes. Oye, ¿nos siguen más hombres o mujeres? ¿De qué rango de edad? ¿Le gusta más el deporte o le gusta más la televisión? Todo eso al final influye en qué tipo de mensajes, cómo tenemos que trabajar en cada comunidad de cada red social de las que tenemos. Pero es que además podemos saberlo no solamente de nuestra comunidad, sino de la comunidad de la competencia. Y saber si hay una marca que nos supera en todo,
pues saber cómo lo está haciendo de bien, comprender un poco por qué ellos tienen más seguidores y son más activos, por ejemplo. Y después también se utiliza muchísimo para crisis de reputación. Como decíamos antes, la imagen es fundamental. Aquí estamos viendo una crisis real, que esto fue hace 2 meses, de una marca importante, y como vemos ese pico ahí abajo en rojo, que nos está diciendo, uy, hay mucha gente hablando de esto, ¿no? Y concretamente, el hablar mal de esa marca, analizando todo, era por un caso que hubo, bueno, pues de utilización de niños en fábricas en países asiáticos para fabricar ese tipo de prenda. Es decir, al final todo eso impactó, hubo una campaña viral que les hizo bastante daño, ¿vale? Así que importante revisar por qué sucede eso y bueno, y actuar en este caso.